Era un día gris en Nueva York. El cielo, cargado de nubes negras, parecía reflejar el peso de la angustia que José Rafael sentía en su pecho. Fuera del tribunal, la ciudad seguía su caos habitual, pero dentro de ese espacio opresivo, él sabía que su presencia allí desafiaba las reglas no escritas de una sociedad que siempre lo consideró inferior. José era solo un joven negro de 17 años, y el simple hecho de estar en ese tribunal, enfrentándose a una de las corporaciones más grandes del país, era una afrenta para el sistema. José era joven, pero su presencia parecía más un insulto que una amenaza. Sabía que, a los ojos de muchos, no pasaba de ser un chico que intentaba vestirse como un hombre. Un joven negro, hijo de inmigrantes, de un barrio periférico, que se atrevía a desafiar lo que el mundo esperaba de él. Allí, en ese tribunal, no solo era José Rafael, era la representación de todo lo que las élites temían. Un negro exitoso, con voz, con poder. Cuando entró al tribunal, todas las miradas se dirigieron hacia él, y la incomodidad se apoderó de la sala. Los murmullos comenzaron de inmediato, algunos risas ahogadas, pero todos sentían el peso de lo que representaba. No llevaba un traje caro como los demás abogados, sus zapatos estaban desgastados, y su traje barato parecía gritar, «No perteneces aquí». Era demasiado joven para estar allí, y demasiado negro para ser escuchado. La sala estaba impregnada de miradas desconfiadas, y él sabía que cada movimiento que hacía sería examinado, criticado, despreciado. No solo era un abogado novato, era un negro tratando de ocupar un espacio que, para muchos, nunca debería haber sido suyo. José se sentó en su mesa y pronto notó lo que parecía una provocación calculada. Sus documentos, que había preparado con tanto cuidado la noche anterior, estaban desordenados. Algunos incluso faltaban. Tragó su miedo, pero no dejó que se notara. Levantó la mirada y vio a los abogados de AgroCorp intercambiando miradas de burla. Richard Coleman, uno de los abogados, se inclinó hacia él con una sonrisa despectiva. «Parece que alguien no hizo su tarea, joven. Esto es lo que pasa cuando personas como tú intentan igualarse», dijo Coleman, con su voz llena de desprecio, como si José no fuera digno de estar siquiera en ese lugar. José sintió el peso de esas palabras, pero sabía que no podía permitirse flaquear. En su mente, las palabras de su madre resonaban. «No importa lo que digan, hijo. Mira hacia adelante y sigue caminando». Estaba allí no solo como abogado, sino como una resistencia viva, un símbolo de todos aquellos que fueron marginados y humillados. La sociedad le había dicho todo el tiempo que nunca podría llegar tan lejos. Pero allí estaba, con la cabeza en alto, desafiando todas las expectativas, todo el racismo que lo rodeaba. Antes de seguir con la historia, si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Así podrás continuar disfrutando de contenido como este, y no perderte las increíbles historias que tenemos preparadas para ti. El juez entró en la sala. Su mirada impasible encontró la de José por un breve instante, y en ese momento quedó claro que no lo veía como un igual, sino como una amenaza. El juez, un hombre blanco, con rostro duro e implacable, lo evaluaba no como un abogado, sino como un joven negro que no debería estar allí. Sabía que, para el juez, José no era más que un error en el sistema. El tribunal, repleto de opulencia, parecía diseñado para recordar quién está en el poder. Las columnas de mármol, los bancos de madera pulida y el techo alto que hacía eco de cada palabra pronunciada. Todo eso exudaba una sensación de poder, una idea de que personas como José, con su color y su edad, no tenían derecho a desafiar eso. Los susurros comenzaron nuevamente, ahora más intensos, más audibles. ¿Quién se cree este chico? El racismo estaba allí, no solo en las palabras, sino en la atmósfera, en las miradas, en la forma en que lo trataban como inferior. Coleman,
Con una sonrisa arrogante, comenzó a hablar. Su tono era de total desprecio. Estamos ante un caso sin fundamento, su señoría, y lo peor es que está siendo representado por un joven que claramente no está a la altura de las circunstancias. AgroCorp es una empresa respetada que genera miles de millones para la economía. No podemos permitir que este tribunal pierda el tiempo con frivolidades. José sintió el peso de cada palabra. Estaban diciendo entre líneas que no era digno de estar allí, que él, un joven negro sin el estatus de un abogado blanco y mayor, no tenía la capacidad para enfrentar una gigante como AgroCorp, pero no estaba allí para rendirse. Se levantó y cuando habló, su voz sonó fuerte, clara, como una respuesta directa a cada insulto que él y su comunidad habían sufrido. Con todo el respeto, su señoría, el tiempo de este tribunal no se pierde cuando se busca justicia. Y lo que estoy presentando hoy no es solo un caso. Es una verdad que ha sido ignorada demasiado tiempo. En ese momento, su mirada parecía desafiar la misma idea de que un joven negro jamás podría ser escuchado. José comenzó a presentar sus pruebas, gráficos mostrando cómo AgroCorp destruyó comunidades enteras, documentos detallando prácticas deshumanas. Cada palabra de él era una acusación. Cada documento era una prueba de que el sistema estaba fallando. Pero, en cuanto comenzó a hablar, Coleman lo interrumpió bruscamente. «Esto no tiene relevancia. Este chico claramente no sabe lo que está haciendo. No pertenece aquí». Sus palabras eran una humillación abierta, un recordatorio de que José, por su edad y su color, estaba destinado a fracasar. Y fue entonces que, al fondo de la sala, una voz rompió el silencio. Una mujer mayor, con el rostro marcado por el dolor, se levantó. Gritó, con las manos temblando y los ojos llenos de lágrimas. «Él está diciendo la verdad. Mi familia lo perdió todo por culpa de esta empresa». Los guardias se acercaron para sacarla, pero José hizo un gesto, pidiendo que la dejara hablar. Se giró hacia la sala y habló con una autoridad que nadie podía refutar. «Pido a todos que se levanten, negros o no. Si alguna vez han sido tratados como menos por su color de piel, su origen o su clase social, por favor, levántense». Por un momento, el silencio fue absoluto. Luego, una mujer se levantó. Luego un hombre con uniforme de conserje. Luego una joven con una placa de pasante. En segundos, más de la mitad de la sala estaba de pie. José sintió la fuerza de sus palabras. Sabía que estaba quebrando algo en ese lugar, pero no fue suficiente. Coleman intentó protestar, pero el juez lo silenció con un gesto. José miró a ambos, al juez y a Coleman, y su voz resonó aún más fuerte. «Esto no es solo un caso. Es una lucha contra un sistema que ha ignorado a estas personas durante décadas, que las ha dejado atrás, como si sus vidas no importaran». Entonces, un hombre irrumpió corriendo en la sala, entregando un sobre a José. Lo abrió y vio lo que había allí. Era una prueba irrefutable de las prácticas ilegales de AgroCorp. José sabía que este era el momento que cambiaría todo. Tenía en sus manos la clave para ganar, y lo que se estaba a punto de revelar no solo sería un escándalo, sino un desmantelamiento completo de todo lo que AgroCorp había construido. El juez miró fijamente a José, y en su mirada no había duda. No creía que ese joven negro, con apenas 17 años, tuviera algo de valor que ofrecer. El sistema estaba claramente en su contra, y no solo por las pruebas. Era por el simple hecho de que José existía. Él era una afrenta al mundo que el juez y los demás presentes conocían y defendían. El propio hecho de que José estuviera allí, de pie, desafiando todo lo que se esperaba de él, era una agresión. Estaba diciendo al mundo que un joven negro de la periferia podía ser algo más que una estadística. La sala estaba tensa, casi sofocante. El peso de la discriminación flotaba en el aire, invisible, pero tan real como las miradas de desprecio dirigidas a él. José no solo era un abogado,
Él era la lucha contra el racismo que atravesaba generaciones. Pero todos en la sala parecían preguntarse, con una sonrisa cruel y cínica, ¿quién se cree este chico? No tenía derecho a estar allí. Era un chico negro, con una sonrisa tímida y una mirada llena de determinación, desafiando las leyes no solo del tribunal, sino de toda la sociedad. Coleman, con su mirada de superioridad, no podía esconder el desprecio que sentía. Se levantó de nuevo, con la arrogancia de quien ya sabía el resultado del caso. Este caso es un insulto para todos nosotros aquí, dijo, con una risa disfrazada. Este joven, que claramente no tiene nada que hacer en la vida, está haciéndonos perder tiempo. Agrocorp no tiene tiempo para este tipo de desatino. Las palabras de Coleman eran venenosas, y cada una de ellas parecía perforar a José como cuchillos afilados. Pero él no retrocedió. Estaba siendo desafiado, pero no por un hombre común. No era solo un abogado de una corporación poderosa. Era todo el sistema tratando de aplastarlo. Cada palabra de Coleman, cada mirada sarcástica, era un recordatorio de dónde estaba y de quién era. Sabía que para muchos allí, él era solo un chico sin importancia, pero José no era solo un chico. Él era la resistencia viva, la prueba de que el sistema no había ganado. No estaba allí solo para mostrar que Agrocorp estaba equivocado. Estaba allí para demostrar que una persona negra, con poco dinero y sin las credenciales de la élite, podía luchar contra aquellos que pensaban que podían todo. El juez, aún con esa mirada indiferente, intentó ignorar a José y el desprecio evidente que estaba sufriendo. Pero la sala estaba cambiando. José estaba transformando la narrativa de humillación en una batalla de resistencia. Cada insulto, cada mirada de desdén se volvía en contra de aquellos que lo hacían. La tensión crecía, y cuando José se levantó de nuevo para hablar, su voz cortó el silencio como un trueno. Tiene razón, señor Coleman. Este caso está haciéndonos perder tiempo. Pero no el tiempo del tribunal, sino el tiempo de las vidas que su empresa destruyó. La vida de personas que no tienen voz, que son ignoradas porque no tienen un abogado como tú, porque no tienen los recursos que tú tienes. Lo que estoy haciendo aquí, y lo que estoy diciendo, no se trata de perder o ganar un caso. Se trata de asegurar que las vidas que ustedes destruyeron no sean olvidadas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos, incluso el juez, parecían estar procesando lo que José acababa de decir. Pero los susurros pronto empezaron a crecer, como una tormenta formándose. Algunos miembros de la sala comenzaron a mirarse entre sí, algunos nerviosos, otros visiblemente incómodos, y luego, una mujer, al fondo de la sala, se levantó. «Está diciendo la verdad», gritó ella, con una voz temblorosa y angustiada, sus palabras resonando con la fuerza de un dolor que parecía haber cargado toda su vida. No estaba hablando solo por José, sino por todos los que habían sido ignorados, marginados y tratados como invisibles durante décadas. Los guardias se acercaron rápidamente para obligar a la mujer a sentarse, pero José hizo un gesto, pidiendo que la dejaran hablar. «Dejen que hable», dijo con una calma que contrastaba con la creciente tensión a su alrededor. «Ella tiene derecho a ser escuchada». Y fue entonces cuando algo inesperado sucedió. La sala se llenó de murmullos. La mujer, con lágrimas en los ojos, recién comenzaba, pero sus palabras encendieron algo en todos allí. Otra persona se levantó, luego otra, y antes de que el juez pudiera reaccionar, más de la mitad de la sala ya estaba de pie. «Por favor, todos ustedes, levántense», dijo José, ahora con una voz aún más fuerte, resonando por las paredes del tribunal. «Si alguno de ustedes alguna vez fue tratado como menos, si alguien aquí alguna vez fue ignorado por su color, su clase o su origen, si alguna vez sintió que el mundo quería que se callaran, por favor, levántense». El juez, visiblemente irritado, pidió silencio, pero ya era tarde.
Lo que José estaba haciendo allí no era solo un juicio contra AgroCorp, era una revolución silenciosa, una revolución de personas que, durante años, habían sido borradas. Cada uno de los que se levantaba estaba desafiando el sistema, la sociedad, la idea de que había un lugar donde personas como ellos no podían entrar. El sistema estaba siendo derrumbado ante los ojos de todos. José miró al juez y luego a Coleman. Lo que está pasando aquí no es solo un caso, es la lucha por un lugar en el mundo, y ese lugar, que se les negó a muchos, es el derecho a ser escuchados, a ser respetados. Esto no se trata solo de justicia, se trata de humanidad. El tribunal estaba en estado de shock. El viejo sistema de poder, de privilegio, se estaba desmoronando ante sus ojos, y no había nada que pudieran hacer para detenerlo. José sabía que esto no sería el final, sino el comienzo de algo mucho más grande.